siervas del Dios Altísimo, mujeres de gran valor, como el de una piedra preciosa, sí, una piedra preciosa de Dios que fue tallada desde el momento en que aún con temblor y temor dijeron, heme aquí, envíame a mí. Y fueron descubriendo su fuerza en él. Amada hermana, ¿recuerdas cuando Dios te llamó a su servicio? ¿Hubo personas que te desanimaron? Pero aún con miedo, respondiste con determinación y decisión. Heme aquí. Amada hermana, ¿recuerdas cuando iniciaste tu trabajo en el ministerio? Quizás un poco insegura, tímida. Tal vez no faltó quien expresara un mal comentario. En ocasiones, no solo es la propia familia quien intenta desanimarte, sino también de la iglesia viene el fuego del enemigo. Pero en las manos del Señor has sido y serás instrumento útil. Hoy podemos reconocer a aquellas mujeres que han dejado todo, han respondido al llamado de nuestro Dios. Llevémosla cada día en nuestras oraciones. Pensemos en ellas como si fueran nuestras hijas, hermanas, nuestra madre, nuestra abuela. Misioneras, mujeres ordinarias, sí, pero con un llamado especial, un llamado divino. Mujeres que recorren calles, valles, montes, barrancos, que atraviesan ríos, muchas veces solas físicamente, pero acompañadas por la promesa hermosa del Espíritu Santo. Oremos en gratitud por esas mujeres especiales que han respondido al llamado de Dios. Para usted. Gracias a Dios por la vida de cada una de esas mujeres, valientes, decididas, que han respondido, heme aquí. Gracias a Dios. Hermana Anita, bienvenida a nuestra iglesia y es el tiempo para que usted comparta el mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros como iglesia. Adelante, hermana. Vamos hermanos, a empezar con una lectura. Les pido que busquen en sus Biblias en el libro de Santiago, por favor, antes de empezar nuestro tema. Santiago 5, vamos a leer del 13 al 15. Por favor, cuando tengan la lectura, les pido que se pongan sobre sus pies. Santiago 5, del 13 al 16. La palabra de Dios dice, ¿está entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido un pecado, le será perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así de pie, hermanos, vamos a hacer una oración pidiendo la dirección de nuestro Dios. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de alabarte, de agradecerte, Señor, todo lo que tú nos das. Te pido que en esta hora, Señor, tú hables a cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor. Nos haga ver, Señor, lo que tú quieres, Señor, que aprendamos el día de hoy en tu palabra, Señor. Sé con mis hermanos, Señor, que sus mentes, Padre, estén dirigidas hacia ti, Señor.
y que de esta manera podamos, Señor, servirte cuando salgamos de aquí, Padre. Te pido que tú seas conmigo, Señor, que quites todo lo malo delante de mí, Señor. Te pido, Señor, que tú me permitas, Señor, en esta hora predicar tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de mí, Señor. Que sean tus palabras, Señor, y no las mías, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre tuyo, amado Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Pues me presento, hermanos, me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Ana María Salazar, pero me gusta que me digan Ana, ¿verdad? Se me hace más en confianza. Y bueno, yo les quiero platicar un poquito de mí para que nos vayamos conociendo. Bueno, ahorita estoy en el presbiterio, me dieron 1 año de manera fraternal en la congregación. Ya depende de la congregación si me quiere volver a solicitar para seguir trabajando con ellos. Pero bueno, si me quedo otro año, pues ya nos seguiremos viendo, ¿verdad? Entonces yo creo que es lo bonito de estar cerca y podernos conocer. Yo vengo del estado de Morelos, viví todo el tiempo, toda mi vida, 25 años en Cuernavaca, Morelos. Tengo familia por parte de mi mamá y por parte de mi papá también. Y pues por mis padres conocí el Evangelio y ellos me guiaron en el camino del Señor. Mi llamado fue a los 12 años. Tuve como 3 llamados. No llamados en sí, sino como que ese algo que Dios te pone que no sabes cómo decirlo o cómo expresarlo, pero que lo sientes. Creo que cada uno de nosotros tenemos un llamado. Obviamente unos estamos llamados para trabajar aquí en la iglesia. Perdónenme, soy muy llorona, ¿eh? Y bueno, Dios me llamó a los 12 años, me dio esa necesidad de servir a las personas. Estaba pasando una situación, una guerra en algún lugar, hace muchos años, ¿verdad? Ya tengo 42, entonces imagínense, calcúlenle. Estaba una guerra y yo tuve esa necesidad, ese deseo, a pesar de mi edad, de querer servir. Posteriormente, cuando estuve más grande, fueron precisamente las señoritas de la Escuela Bíblica Central para Misioneras, fueron a mi iglesia. Y yo las vi y le dije a mi mamá, me acuerdo que cuando terminamos el culto, porque hicieron la invitación, si alguna señorita quería ir a estudiar, antes solamente necesitabas la secundaria para poder ir. Y mamá lo que me dijo, me acuerdo que estábamos terminando, estábamos en la banca, todavía sentadas, y le digo, oye, si me meto a la escuela bíblica, y mi mamá me dijo, no. Mi mamá me conocía, ¿verdad? Me decía, no, es que tu carácter, pues obviamente estaba pasando de la adolescencia a la juventud, y aparte, yo era rebelde, pero no en el sentido de que me iba y hacía y deshacía, sino que yo siempre era muy directa con mis palabras y siempre expresaba, pero sobre todo cuando algo no me parecía, yo siempre lo expresaba y a mí me lo tomaban como rebeldía, ¿verdad? Entonces mi mamá me decía, no, porque si tú vas, te van a correr, así no quiero que te manden a la casa a la semana por mala conducta. Y bueno, yo me quedé, pero tuve ese deseo de querer ir con las chicas porque me emocionó mucho verlas, ¿verdad? Escuchar su testimonio. En ese día predicó la hermana que estaba en ese tiempo, se llama Isida, misionera también, era la directora en ese año. Y pues tuve ese deseo. Posteriormente pasaron los años, yo seguí trabajando en la iglesia, pero tuve que un momento de mi vida, mi mamá enfermó, después posteriormente se fue a la presencia del Señor, hasta aproximadamente unos 15 años, la verdad no tengo el día y el mes, pero la fecha la borré de mi memoria. Aproximadamente unos 14, 15 años de mi mamá. Tuve que yo en ese tiempo, el Señor nunca me dejó. Algo que tienen los papás es de que siempre oran por sus hijos. Y eso es algo que nunca deben de olvidar. Siempre estar orando por sus hijos.
porque cuando ustedes falten como padres, sus hijos van a seguir en el camino. Y gracias a Dios por sus oraciones de mis padres, porque yo, a pesar de que iba yo en curvas, ¿verdad?, en mi vida, era una situación muy difícil hasta que caí hasta el fondo. Llegué un momento, una noche, donde le dije, Señor, hasta aquí. Ya no quiero seguir con vida. Ya no quiero mi vida. No encontré una razón. Lo que yo hacía, yo seguía trabajando en la iglesia, yo seguía en el coro, yo seguía en la escuela dominical, yo seguía haciendo mis cosas dentro de la iglesia, pero yo no me sentía como que estaba haciendo algo. Y obviamente cosas que pasaron en mi vida, caí hasta el fondo, totalmente. Pero en esa noche también, así como yo descargué todo lo que tenía, todo lo que estaba guardando, también le dije al Señor, porque yo quería así como que me diera un paro cardíaco y ya quedara yo sin mi vida, ¿verdad? Algo así yo creo que me imaginaba en esa noche. Pero también le dije al Señor en esa noche, si tú me dejas con vida, yo no quiero seguir teniendo la vida que yo llevaba, porque la encontraba vacía. Aunque yo estaba en los caminos del Señor, porque Él no me dejaba. Yo sí lo dejaba a Él, pero Él no me dejaba. Y en esa noche le dije, yo quiero hacer cosas grandes, y no por vanagloria, sino porque quería yo hacer algo. Quería hacer más, porque yo no le encontraba sentido a mi vida. Yo, en mi caso, así pasó. Señor me permitió, y después de varios años, que no fueron muchos, yo eso aproximadamente fue en el mes de agosto, hermanos. Mi padre se va a la presencia del Señor el mes de marzo del siguiente año. Para mí fue un golpe muy fuerte, porque bueno, éramos 3 de familia, entonces mi familia se desintegraba. Me encontré sola, sin nada, solamente con mi Señor. Posteriormente, un hermano, me acuerdo, yo también no estaba en buenos caminos, ¿verdad? Gracias a Dios puso una familia que fue de gran bendición, ha sido gran bendición y son ahora como si fueran mis padres. Y ese hermano me dijo una vez, una noche, Ana, ¿por qué no te invitas a la escuela bíblica? Y yo, ¿por qué? Es que él tiene 3 hijos. De todos mis hijos, creo que tú eres la más apta. Y yo, bueno, lo tomaré en cuenta, pero yo nada más le dije así, ¿verdad? Yo eso que había sentido años antes, yo no lo había retomado nuevamente. Siempre el Señor como que me motivaba a algo, pero siempre yo ponía un hasta aquí, ¿no? Le decía, no, Señor, o sea, como que yo misma decía, no, Señor, ahorita no. Porque yo tenía planes también. Posteriormente, llegó una hermana, yo soy esforzadora, me considero esforzadora porque dicen que esforzadora una vez, esforzador toda la vida, ¿verdad? Yo trabajaba en el esfuerzo cristiano en ese tiempo, yo era la presidenta, Dios me permitió ser la presidenta de mi unión en ese tiempo. Y llega una hermana y dice, oye, Ana, bueno, las que estábamos ahí, ¿por qué no se meten a la escuela bíblica? Nos hizo la invitación nuevamente. Y yo lo que hice fue, me quedé pensando, fui a mi casa. Yo vivía en una casa donde un amigo, su familia me prestaba un cuarto porque ellos vendían ahí en la Ciudad de México. Ya ven que hay muchísima gente, ¿verdad? Y ya no es de que cada quien tiene su casa, sino uno vive, pues, gracias a Dios yo encontré ese lugar. Y le digo, oye, me dijeron esto. Dice, ¿por qué no lo tomas en cuenta? Y yo, bueno, fui con mi pastor se llama Eber Gutiérrez Obando, él está ahorita ya jubilado. Y fui y le dije, pastor, me pasó esto. ¿Lo tomo en cuenta o lo desecho? O simplemente lo tomo como algo normal. Posteriormente me dijo, vamos a orar. Si tienes ese algo, vamos a orar. Porque, bueno, le expliqué lo que yo había vivido, lo que yo he pasado, porque yo lo que les cuento ahorita, yo nunca lo había expresado, yo nunca lo había dicho. De hecho, mi testimonio siempre lo hago de diferentes maneras, ¿verdad? Porque son cosas que yo no las hablaba, son cosas que yo las guardaba para mí. Y bueno, en esa mañana me gustó
me gustó el poder compartirlas con usted para que pues sepan un poquito cómo es el llamado de cada una, que es muy diferente. Nunca vamos a encontrar un llamado igual. Todas el Señor nos trae, dice que de lo peor utiliza el Señor para su servicio. Yo estaba en lo peor. A ustedes, si les platico, me decía, ay no, porque hay mucha gente igual, pero yo me consideraba lo peor para mi Señor. Yo no me sentía digna para servirle. Posteriormente ya hablé con el pastor, me dijo, después volvimos a hablar, me dijo, ¿sí quieres entrar a la escuela bíblica? Y yo, bueno, él hizo todo el trámite, hizo todas las cosas porque conocía a la directora, la hermana Amanda Cervantes. Me habla por teléfono meses después. Ya iban a entrar muchas gracias, hermana. Ya iban a entrar a la escuela porque entran en septiembre. Creo que no entrábamos en ese tiempo en septiembre. Creo que cambiaron las fechas después de cuando yo entré. Pero yo, pues obviamente me fui a Nayarit, no podía ni regresar, tenía una actividad del esfuerzo cristiano. Bueno, era un relajo mi vida en ese entonces. Y me dice el pastor, ¿dónde estás? Yo estoy en Tepic. ¿Qué haces allá? Y yo, pues es que me vine a trabajar, porque no tenía un trabajo yo fijo. Me dice, es que necesito que te vengas, o sea, si vas a querer que entrar, yo, pues sí. Entonces ya, para no hacerles mi redacción más grande, más larga, cuando yo llegué, el pastor me dijo, bueno, yo ya hablé con la directora, ella sí te acepta, pero tú, ¿qué es lo que quieres? Y le dije, sí. Yo no sabía, hermanos, a qué me iba a enfrentar. Yo no llevaba apoyo de mi sociedad, no llevaba apoyo de mi iglesia, yo no llevaba apoyo de nada. Es más, ni siquiera sabía qué tanto tenía yo que tener o de los requisitos que pedía la escuela. Yo simplemente dije sí y me fui. En mañana, el día lunes, me dice el pastor, te quiero a las 8 de la mañana, nos vamos a ver en tal lugar, de ahí te voy a recoger y te voy a dejar a la iglesia, a la escuela bíblica, que está en Coyoacán. En esa mañana yo acomodé el fin de semana mis cosas, me llegó mi amigo, me acompañó, porque yo llevaba todas mis cosas, ¿verdad? Lo poco que tenía en ese entonces. Y ya llegué con el pastor, me presentó a la directora y me dijo, acabas de llegar a un pedacito de cielo. Es lo primero que te dicen. Y ya nos dijo todo lo hermoso que puede haber y existir en ese lugar y todo lo que uno va a hacer y demás, ¿verdad? Posteriormente uno se da cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Que pueden pasar en la vida de uno. Y las pruebas, sobre todo, que uno tiene. Posteriormente, hermanos, el pastor llegó, me dejó y se olvidó de mí, ya no lo volví a ver. Y yo me quedé en la escuela bíblica, yo entré en octubre, desfasada, después estuve yo un semestre, en el mes de enero. En este tiempo de octubre a enero, hubo muchas situaciones en mi vida que me hicieron dudar de que si realmente era lo correcto lo que yo había hecho. Yo no sabía, hermanos, no estaba segura porque yo decía, si estoy aquí nada más porque quiero evadir mi realidad o porque quiero, no sé, venirme aquí y qué tal si no es mi llamado. Pero el Señor siempre va acomodando todo y no te va confirmando ese llamado, porque sí, precisamente, como decía la lectura que hizo mi hermana Rosy, hay gente, hermanas de la misma unión, mujeres que uno considera, mujeres de Dios que también trabajan y sirven en sus uniones, en donde quiera que Dios las mande. Luego llegan y dicen, ella no es misionera, por esto, esto y esto y esto. Y es muy crudo y es muy, muy difícil para uno, porque uno a veces está con trabajos, ahí va, y cuando te dicen eso, tú dices, bueno, a lo mejor sí es cierto, ¿verdad? Y varias veces y continuamente no fue nada más las hermanas, también maestros y mucha gente, ¿verdad? Siempre hay el enemigo que siempre te quiere hacer dudar, porque no son las personas, es el enemigo. Y donde más encontramos las luchas y las pruebas son en las escuelas, en los seminarios y en los lugares donde Dios permite que uno se prepare para servirle.
Posteriormente, hermanos, me dice la directora en enero, ¿sabes qué? Tenemos que hablar, porque no tienes apoyo. Yo tenía 2 apoyos que ella me había conseguido. Y me dice, te queda un apoyo, entonces tenemos que ver qué hacer, porque tienes que tener forzosamente una unión, una sociedad, iglesia y demás. Yo sabía que de la unión de la iglesia donde yo venía, no me iban a apoyar. De hecho, si hablé con ellos, me dijeron, no, pues salte, para que te evaluemos y todo ese proceso. Yo todo eso me lo salté. No me pregunten cómo fue, cómo hizo el pastor, pero yo me salté todo eso. Y ahora veo a las chicas que ellas sí las preparan. Él no me preparó, él no me dijo, vas a hacer esto, el llamado es esto. Él simplemente fue y me dejó. Posteriormente, hermanos, hablo con él y le digo, ¿sabes qué, pastor? Pues me voy a salir porque no tengo apoyo. ¿Cómo le voy a hacer? No puedo permanecer aquí porque la unión pues no me permite estar aquí y es correcto, ¿no? Yo después ya supe todo el trámite, todo lo que se llevaba, todo lo que concebía el de permanecer en ese lugar. Y el pastor me dijo, no te preocupes, yo lo arreglo. ¿Ok? A los 15 días me habla el pastor. Quiero que hables con el pastor Aurelio. El pastor Aurelio me daba clases de inglés. No sé si lo conoces, yo sí, pastor, porque es mi maestro. Ah, bueno, él te va a dar indicaciones de lo que tienes que hacer. ¿Ok? Fue todo. Él habló conmigo en esa noche, un sábado, y habló con la directora y fue todo lo que me dijo. Definitivamente, después de esa vez, yo lo volví a ver al pastor, después de 6 años que lo volví a ver al pastor. No volvimos a hablar, mensajeábamos muy poco, pero hasta ahí. Yo sabía que estaba en sus oraciones, no crean que me dejó así. Porque él era como un padre, bueno, no un padre, era como un tío para mí porque él me conoció de los 11 años, él sabía y conocía a mis padres. Entonces yo sabía lo que él me decía a mí del consejo que me diera, iba a ser de acuerdo a lo que él conocía de mis papás. Para mí eso era, ¿verdad? Y ya hablé con el pastor y me dice, sí, pues te presentas el domingo, te vamos a recibir. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, ya hablamos, ya nos habló Ever, habló con nosotros, aceptamos el apoyarte y demás. Y yo, bueno, me presento, me acuerdo que era 14 de febrero, bueno, iban a celebrar el 14 de febrero en la iglesia, porque de hecho hasta nos quedamos en el convivio y nos regalaron unas tazas y demás. Me acuerdo, hermanos, que yo llegué, la iglesia, el consistorio de mi iglesia, porque fue mi iglesia durante más de 6, 7 años, es muy dura. El consistorio es muy rígido, es muy dogmático, ellos no aceptan cualquier cosa, ellos son muy meticulosos, son muy, a veces hasta exagerados en la forma de actuar, porque ellos no permiten, obviamente por algo, ¿no? Llegan a ser así. Pero a mí me sorprendió mucho y eso yo lo vi después, porque ellos no fue así como que mucho el tiempo que ellos estuvieron analizando, no me pidieron papeles, no me pidieron, vamos a entrevistarla, no me pidieron nada. Yo cuando llegué, hagan de cuenta que yo llego ahorita y ustedes me reciben y me dicen, sí te vamos a apoyar durante 4 años, porque no nada más era uno, eran 4, bueno, eran 3 años y medio y ya. Ahí yo vi la mano del Señor. Ahí me confirmó mi llamado. Porque digo, una iglesia no acepta a cualquier persona nada más porque sí. Después de muchos años me enteré que el pastor Ever no fue a hablar con el consistorio. Pastor Ever nada más habló por teléfono. Había ido a predicar 1 o 2 veces a la iglesia. Conocían a su esposa, conocían a su hijo porque eran ministros de música. Pero nada más. Él habló, todo lo hizo por teléfono. Ni siquiera se presentó. Entonces, ¿cómo no voy a pensar que es la mano del Señor? Él abrió los caminos. Él me confirmó a mí. Y le doy gracias a Dios porque a través del pastor, pues yo pude el poder estudiar, el poder aprender
lo mucho que yo no sabía, ¿verdad? Y posteriormente, hermanos, después fui con la Unión también, ellas sí fueron así como que muy puntuales en las cosas, pero me dicen, sí te vamos a apoyar. Entonces, esas y cada una de esas cosas me fueron confirmando ese llamado hasta el día de hoy. Va a haber cosas que, pues sí te desaniman, pero siempre el Señor siempre nos muestra su amor, nos muestra su misericordia y también nos muestra para qué nos está llamando. No es para trabajar para cualquier cosa, ¿verdad? Es para su servicio. Y le doy gracias a Dios porque Él me llamó, porque estoy aquí, ¿verdad? Compartiendo su palabra. Y a lo mejor no he hecho a lo mejor lo que yo esperaba, pero muchas veces no es lo que uno espera de su llamado, sino lo que Dios quiere hacer contigo. Dios me permitió en todo este tiempo que yo viví mi vida conforme en sus caminos, o yo creía en eso, pude aprender muchas cosas, de las cuales ahora le doy gracias a Dios porque sé que ahorita puedo utilizarlas y puedo ayudar a mucha gente que lo necesita. Solamente el Señor sabía lo que yo tenía que recorrer hasta llegar aquí. Y hoy estamos celebrando, hermanas, el Día de la Misionera, ¿no? Es un día que, bueno, las hermanas sí la recuerdan, pero en otros lugares no crean que se acuerdan que hoy es el Día de la Misionera. Hay lugares que ni siquiera, oiga, hermana, felicidades, ¿no? Al final del culto. ¿Por qué? Porque no es una fecha que se tenga presente, digamos como la del pastor, ¿no? Bueno, no quiero sonar mal, de una manera incorrecta, pero sí, es una situación que no es comparable. ¿Por qué? Porque obviamente pues los pastores, pues sí, hay más trabajo, es el que está más al frente de la iglesia y nosotras pues estamos donde Dios nos manda. Y muchas veces, como decía la lectura, ¿verdad? No estamos en las ciudades, casi siempre estamos en lo lejos, ¿no? Allá donde el pastor precisamente no puede ir porque está trabajando aquí en la ciudad, pues nosotros sí nos manda allá, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque ustedes se acuerdan de este día. Yo algo que me gustaba mucho de mi iglesia es que tenían presente, no un día, hermanos, siempre tenía presente a las misioneras, a los misioneros, porque recuerden que hay misioneras transculturales, ¿verdad? Y ellos siempre son de estar apoyando, siempre son de estar orando, sobre todo la sociedad femenil, son los que siempre están orando por las chicas que están en la escuela, que todavía no las consideran como misioneras, pero nosotros les decimos misioneras, también que están en preparación y pues también las que están en el campo nacional. ¿Cómo es que nosotros recordamos a las hermanas que deciden dar su vida? Muchas veces al servicio de Dios, ¿verdad? Muchas otras que han llegado a la vejez, muchas hermanas misioneras, hermanos que están en la vejez, que no pueden solventar sus propios gastos ni sus necesidades. No sé si ustedes lo sepan, pero en el campo nacional hay muchas hermanas que no tienen un apoyo. Hay hermanas que están enfermas y no tienen una iglesia, no tienen una congregación, no tienen una misión. Por una u otra cosa, porque no les dan trabajo, porque ya están grandes. Otras les dicen, hermana, pues se enfermó, la hermana ya está grande, no podemos solventar sus gastos, pues gracias, ¿no? Y las desechan. También esa es otra de la cara. No por hablar mal de las iglesias cada quien sabe, ¿no? Su trabajo. Pero muchas veces hay hermanos que así han pasado. De hecho, a mí me tocó, estaba yo en la escuela bíblica. La verdad, yo me sentí muy mal porque yo decía, ¿y si eso no me pasa a nosotros? ¿No? Vamos a crecer, bueno, ya estamos en este proceso. ¿Y si nos pasa, qué vamos a hacer? Porque también algo que teníamos nosotros es de que hay mucha misionera que tampoco no cuenta con sus padres, o tiene uno, pero ese uno tampoco se hace cargo de ti. Entonces uno también piensa en eso, ¿no? El llamado de la misionera tampoco no es tan fácil, porque también tu lado humano te gana. Pero gracias a Dios, hermano, que Él, pues lejos de el sentirte mal,
Lejos de eso, pues gracias a Dios, el Señor siempre nos reconforta y siempre nos dice, no te voy a dejar, ¿no? Y el Señor siempre es constante con nosotros. He tenido la oportunidad de estar en 2 congresos de misioneras. Yo no conocía a muchas de ellas. Y bueno, aparte de convivir con ellas, muchas tienen toda la vida trabajando, 40 años ya llevan, 30 años, 25 años. Me tocó observar de cada una de ellas, hermanos, cómo el Señor ha trabajado en ellas. Que a pesar de las dificultades, a pesar de la lejanía, a pesar de los conflictos que a veces podemos tener hasta con el presbiterio, ¿verdad? Porque el presbiterio a veces no sabe ni qué hacer con nosotros. Porque hay presbiterios que tienen muchos años de no tener una misionera y dicen, cuando tiene una misionera, me tocó en mi presbiterio, dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? No hay una hoja, no hay nada en los libros de disciplina, no hay que diga algo acerca de la misionera, ¿no? Muchas veces vemos que a pesar de todos esos conflictos que podamos nosotros estar topándonos, vemos que el Señor siempre nos encausa en los lugares donde Él quiere. Muchas veces uno no quisiera ir a esos lugares, pero si el Señor te manda y tienes un llamado, siempre termina uno yendo a esos lugares, ¿verdad? Tengo muchísimos testimonios de amigas que han pasado, que han padecido, que han tenido situaciones muy difíciles, pero también muchas de ellas, muchas gratitudes, gracias a Dios, por parte del Señor. Creo que el éxito de cada una, hermanos, de la vida de mis hermanas, de ese llamado que el Señor nos da, es la oración. Por eso yo puse la misionera y la oración. Creo que el éxito de ellas es el orar, tanto por ellas como para la iglesia, pero también el orar de la iglesia hacia ellas, que las tiene en cuenta. Ya que es imprescindible en el trabajo de las misioneras, pastores y de la iglesia en general, el orar, ¿verdad? Estar siempre en constante oración. ¿Pero qué es orar, hermanos? Lo que yo encontré es comunión con Dios, que consiste generalmente en alabanza, gratitud y súplica. La oración es una expresión del alma hacia Dios que manifiesta amor y aprecio. El deseo de la dirección divina, la confesión del pecado o pedidos específicos. Su propósito no es tanto producir el cambio en el Señor, sino en la persona que está pidiendo la oración. Y condicionar su mente y su vida para que Dios pueda realizar su voluntad de bien en él y por él. Veíamos en esta semana, hablaba también el anuario acerca de la oración. Y decía que algo puntualmente tenemos que tomar en cuenta, que cuando nosotros pedimos algo, podemos pedirle al Señor, puntualizar como quisiéramos, ¿verdad? Que Él nos respondiera, pero solamente en su soberana, lo que el Señor tenga en Él va a responder a nosotros. Pero ¿por qué orar, hermanos? En el versículo 13 y 14 de Santiago, les voy a pedir que tengan en sus Biblias y también Lucas 11 del 1 al 4, que lo tengan presente esas dos lecturas. Santiago 5 del 3 al 16 y Lucas 11 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Verdad? ¿Por qué oramos, hermanos? Siempre oramos para pedir por nuestras necesidades, ¿no? Casi siempre por una necesidad de enfermedad, por problema familiar, de trabajo, ¿verdad? O en otros casos también por gratitud. Gratitud a nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por las oraciones contestadas, ¿no? Porque nos ha bendecido. Pero cuando se trata de las misioneras, hoy voy a hablar y me voy a enfocar un poco en esta oración y la misionera, ¿verdad? ¿Cómo es que oramos por ellas, hermanos? ¿Qué es lo que pedimos por ellas? ¿Ustedes qué creen qué necesidad tendrá una misionera o por lo cual quisiera una misionera que tú oraras por ella? Porque podemos orar por su llamado,
pero no nada más es su llamado. ¿Por qué debemos hacerlo? Por su llamado, hermanos, por su vida, por su vejez, ¿verdad? Por la situación que podría estar pasando. Ustedes, no sé si sepan, tuve una compañera que era de la Huasteca Potosina. Ella decía que ella ganaba 1,000 pesos al mes. Es lo que le daban. Obviamente Dios les bendecía porque le daban pollos, le daban huevo, le daban verdura, le daban lo que tuvieran los hermanos, ¿verdad? Pero su sueldo eran 1,000 pesos. Y si tú estabas casada, o si tú estás casada, porque así ellos trabajan, porque no hay economía en ese sentido económico, si tú estás casada no te dan nada. Te dicen, bueno, ya tu marido te mantiene y que él te sostenga. Pero sí queremos que trabajes en tal lugar. Imagínense. No sé si ustedes sabían eso. Yo se los comparto no para que ustedes lo vean de una manera negativa, sino al contrario, hermanos, porque muchas veces uno se enfrenta en estas situaciones. Por eso es que hay que orar, hermanos, porque no sabemos las necesidades que tenga la misionera, ¿verdad? Porque hay que cubrir muchas necesidades, pero sobre todo el que Dios siga fortaleciendo ese llamado en ellas, porque a veces uno ve muchas cosas, muchas situaciones y uno se desanima. Y si nos hace falta mucho de esas oraciones de parte de ustedes, que ustedes oren por ellas. ¿Por qué orar por ellas? Porque vemos en misioneros transculturales, misioneras transculturales, no sé si ustedes estén apoyando al misionero transcultural. ¿Conozcan a alguien? ¿No? Bueno, si tienen o no tienen, hay muchos misioneros que están trabajando, hermanos, son perseguidos. No sé si ustedes sepan, hay lugares donde no podemos entrar tan fácilmente o decir, venimos como misioneros, porque lo primero es que hacen, te niegan, obviamente, te niegan la entrada. Corren riesgos muchos de estos hombres y mujeres que tienen ese llamado para ir a otros lugares, adversidades y hasta su vida peligra por ir a esos lugares. Por eso es necesario, hermano, su intervención, tanto de la misionera que atiende una misión, congregación o iglesia, también necesita sus oraciones. Toda la gente, los pastores, ¿verdad? Por eso dice, es muy importante orar por nuestro pastor, ¿no? Lejos de ver lo malo, es que orar por el pastor para que Dios le dé sabiduría, orar por las misioneras que estamos en el campo. Aquí en el campo yo estuve en la reunión. Yo sabía que ustedes como presbiterio tenían, o como unión, tenían varias misioneras. Conozco a 2, conozco ya a 4, pero yo estuve conviviendo con 2 allá en la escuela bíblica, las cuales estas 2 ya no están trabajando en la obra, hermanos, por una u otra situación. Entonces, hermanos, es necesario que oremos también por ellas, para que Dios pues las utilice en donde quiera que ellas estén, que Dios las utilice. Porque una de ellas, hermanos, no está trabajando en la obra porque su esposo no le permite trabajar. Es muy difícil, es muy triste, pero así pasa. Hay muchas misioneras que también se alejan porque el esposo pues ya no quiere que trabajes. Y ahí es un conflicto muy grande, ¿verdad? Pero son situaciones que nosotras también pasamos, desgraciadamente. Otro grupo importante, ya les decía yo, los misioneros transculturales. Hay muchos lugares donde uno puede estudiar. Uno, no sé si conocen a Jucum, Juventud con una Misión, o esta OM, ¿verdad? Que son los que traen el barco, ¿verdad? Que es mundialmente muy conocido, en operación por una misión. Yo me he tenido la oportunidad de conocer a los 2, nunca he ido a estudiar ahí. Me gustaría hacerlo, pero siempre por una cosa uno siempre tiene otras cosas que hacer, ¿verdad? Pero es importante, hermanos, hay mucha gente que está poniendo al servicio su vida al Señor, en donde quiera que estén. Muchas veces como iglesia estamos aquí, estamos recibiendo la palabra, trabajamos, servimos, escuchamos la voz del Señor, ¿no? Y aquí en nuestro lugar trabajamos.
Pero ¿qué tal si el Señor te dijera, oye, tienes que ir a, no sé, a otro país, ¿no? O a otro estado, dejar tu familia, dejar tu trabajo, porque muchos de ellos y muchos de nosotros dejamos nuestro trabajo, dejar tu profesión, dejar tus comodidades, dejar todo. Y que sabes que a lo mejor no vas a poder regresar. Yo a la familia que les digo con la que yo, pues, Dios puso para que fuera de apoyo emocional, espiritual para mí. Yo tenía, ¿qué? 4 años sin verlas, porque es difícil a veces el poder regresar a nuestro lugar de origen. Yo tengo 14 años fuera de Morelos, porque estuve viviendo en la Ciudad de México. Y cada vez que hablo con una prima me dice, ¿cuándo vas a venir? Y yo, no sé, no tengo fecha. ¿Por qué? Porque uno pues anda en el trabajo, en el servicio. Esas cosas, hermanos, también es muy difícil. Yo no tengo a mis padres. Yo les digo, yo soy una hoja al viento, puedo ir a donde sea. Y yo le he dicho al Señor, si tú me quieres mandar a la Malasia, mándame, porque yo puedo hacerlo. Porque yo no tengo familia. Bueno, mi familia, mis papás, papá, mamá, y no tengo hermanos, pues ya no están. Y yo le he dicho al Señor, tú mándame donde tú quieras. Pero hay otras misioneras y otros misioneros que sí tienen a su familia. Y es muy difícil, porque yo lo veo con ellas y ya están hablando cada ratito y a cada ratito y a cada ratito, ¿verdad? Yo hasta a veces en la escuela bíblica, yo hasta sentía feo porque yo decía, híjoles, yo no tengo a nadie que me esté llamando cada ratito, ¿no? Para saber cómo estoy. Y mis compañeras era muy difícil el poder separarse de sus familias. No es cualquier cosa. Entonces, hermanos, por esas cosas hay que orar por ellos. Porque no es muy fácil quitarte de tu vida para entregársela al Señor. El llamado es una situación muy hermosa, pero también requiere muchos sacrificios. Por eso, hermanos, para que Dios nos mantenga y nos sostenga, es porque debemos de orar. Si nosotros conversamos con nuestros padres, que es Dios, estamos expresando nuestros sentimientos, nuestras emociones. No es porque Él no las sepa, sino Él quiere que tú descargues todo lo que hay dentro de ti al Señor. Tanto las alegrías como las preocupaciones, ¿verdad? Confesarte, ¿verdad? De todo lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que hemos pensado que al Señor no le gusta. Todo eso quiere el Señor que tú le digas. En Juan 11:1, el Señor nos enseña cómo nosotros debemos de orar, ¿verdad? Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro en Betania, la aldea de María y María su hermana. Perdón, hermanos, no es Juan, es Lucas. Dije Lucas, ¿verdad? Sí. Es que aquí en mis apuntes tengo Juan. ¿Sí? Es Lucas 11:1. Perdón, hermanos. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid. Y ya el Señor ya le empezó a decir cada una de las cosas que la persona, bueno, que ellos como discípulos y nosotros también nos dice, ¿qué es lo que tenemos que decir? El Señor Jesús había estado orando en otras ocasiones. Él oró porque también tenía esa necesidad de hacerlo, porque necesitaba ese consuelo. El Señor sabía lo que iba a pasar, el proceso que estaba llevando para llegar a un punto en específico que era el morir por nosotros, el por darnos la salvación. Pero todo ese proceso de su ministerio de 3 años, vemos que no fue difícil. Se enfrentó en muchas cosas, ¿verdad? Tanto buenas como malas. También sufrió, también se desanimó. Y dicho antes, ¿verdad? De que el Señor fueran por él, decía que pase de mí tu copa.
Y mismo el Señor dice, pero que se haga tu voluntad. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros oremos, siempre pidamos que se haga la voluntad del Señor, no la nuestra. Siempre tengamos presente que no es nuestra voluntad, es la voluntad del Señor. Podemos decirle y darle ideas al Señor de cómo quisiéramos que nos contestara y todo lo que nosotros quisiéramos que Él nos diera a nosotros. Pero solamente la voluntad del Señor va a ser en nuestra vida. Y hay que aceptarlo, ¿verdad? Porque a veces es muy difícil aceptar lo que el Señor nos dice. Porque si nos contesta el Señor de una manera que no queremos, ay, Señor, pues sí lo acepto, pero no, casi no le decimos. Siempre hay que tener presente, hermanos, que la voluntad del Señor siempre debe de ser más fuerte de lo que yo quiero, de la contestación que yo quiero. El Señor sabía su ministerio y cada uno de nosotros que estamos aquí al frente, que predicamos su palabra, no es tan fácil, hermanos, venir y predicar su palabra. Decía una hermana hace poco, a mí me da mucho miedo predicar la palabra de Dios. Hermana, por favor, ya no me pongo a predicar. Bueno, yo no la había puesto, pero anteriormente el pastor que estaba así la ponía. Es que me da mucho miedo decir cosas que no. Decir alguna herejía, decir algo que no esté de acuerdo al Señor. Y me quedo pensando y digo, bueno, está bien, ¿no? Obviamente no es su llamado, no es algo que ella esté preparada para hacer. Pero no es tan fácil, hermanos, venir y predicar aquí. ¿Por qué? Porque no son nuestras palabras, son las palabras del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso es, hermanos, que yo les pido que ustedes nos tengan en oración, no hoy, no nada más este día, sino que siempre nos tengan en sus oraciones, porque el llamado, como ya les decía, es hermoso. Te da muchas satisfacciones, te da mucha alegría, te da mucha gratitud, ver la misericordia del Señor, ver muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas negativas. ¿Cuándo debemos de orar, hermanos? Debemos de orar en todo momento. Cada vez que tengamos la necesidad, debemos de hacerlo, pero también cuando tengamos una gratitud. En 1 de Tesalonicenses, si alguien lo puede leer. ¿Qué dice, hermanos? 1 de Tesalonicenses 5:17. Creo que la mayoría se lo debería de saber. Dice, orar sin cesar, ¿verdad? Obviamente ahí nos dice varias situaciones, ¿verdad? Una motivación, o dice aquí para Pablo exhorta a los hermanos, es una motivación a la iglesia o a un grupo, y dice, orad sin cesar. ¿Cuándo debemos de orar? Siempre. Siempre tenemos que tener presente el que debemos de orar en todo tiempo. No dejemos de hacerlo, hermanos. Casi siempre oramos pues por motivos solo una vez, o venimos y pedimos que la oración de intercesión se ore, pero a veces nos olvidamos. Dice el Señor, orad sin cesar. Todo el tiempo hay que orar. Cuando te levantes, cuando comas, cuando estés en una situación difícil o agradeciendo al Señor, y hasta cuando te duermas, ¿verdad? Pero todo el tiempo está presente el Señor en nuestras vidas. Pero aquí nos dice que oremos sin cesar, sin cansarnos de pedir y de dar gracias a Dios en todo tiempo. En Efesios 6:18, si alguien lo tiene. Dice la palabra, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Y dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Debemos de ser perseverantes, ¿verdad? Dice que no nos olvidemos de orar a Dios, y que dejemos que nos dirija el Espíritu Santo, que Él puede interceder por nosotros. Y también dice que intercedamos unos por otros, hermanos. Es muy importante que también eso lo tengamos presente, que la iglesia ore, que la iglesia se mantenga unida, solamente va a ser con la oración. No va a haber otra forma. Para que tu vida esté en los caminos del Señor, tiene que haber oración.
Obviamente, también está su palabra. Si nosotros no leemos nuestra palabra, así oremos. ¿Cómo vamos a tener conocimiento? Solamente a través de nuestra palabra, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, que siempre que tengamos ese tiempo de comunión con el Señor. Para pedir, hay muchas peticiones, vemos muchas situaciones en nuestro alrededor, tanto en nuestra vida, en nuestro trabajo, como en la política, ¿verdad? Como también vemos en las situaciones difíciles, hay muchos asaltos, muchos asesinatos, muchos feminicidios, muchas situaciones por las cuales nosotros debemos de estar constantes en la oración, para que el Señor nos guarde, hermano, pero sobre todo para que el Señor nos siga teniendo en sus caminos. Vemos ahora, hermanos, que venimos de la pandemia, yo hablando con unas compañeras, unas amigas, misioneras también, le decía a una de ellas, le digo, qué difícil es ver la iglesia que en lugar de que estuviera abarrotada después de una pandemia, vemos que las iglesias se vaciaron. Sí han estado otra vez como que retomando las personas, otra vez como que viniendo, pero no al 100%. Y eso es a nivel república, porque he hablado con otras de otros lugares y me dicen también aquí, las de ahorita ya la moda es ya no ir a la iglesia en lugar de ir a la iglesia. Entonces vemos, hermanos, que hay mucho por qué orar, porque muchos hermanos que venían antes de la pandemia se alejaron, que si bien están yendo a otro lado, bueno, gracias a Dios, pero si definitivamente dijeron, pues ya no queremos regresar a la iglesia, pues es muy triste, ¿verdad?, esa situación. ¿Cuándo debemos de orar? Cuando tenemos estas necesidades, hermano. Muchos dicen, vamos a orar por ti, pero es muy diferente escuchar, estamos orando por ti. Yo le puedo decir a una persona, voy a orar por ti, pero no sabemos si lo va a hacer, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos, estamos orando por ti, eso reconforta el alma, ¿verdad? Cuando alguien se acerca y dice, hermana, estoy orando por ti, hermano, estoy orando por ti, creo que se siente hasta bonito, ¿verdad? Porque sabes que te estás tomando en cuenta. ¿Dónde orar? En donde podamos tener esa comunión con Dios. Puede ser un lugar apartado, donde no nos distraigamos, un lugar en específico. Dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En este caso el Señor hace una comparación de lo que hacían los fariseos, ¿verdad? Ellos se jactaban de las oraciones que hacían. También eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Dios nos manda que donde sea que estemos debemos de orar. Si estás en el camión, cuando te bañas, en tu cuarto, cuando vas caminando, cuando te levantas, cuando te acuestas, en todos lados donde tú quieras orar. Pero recuerdo que debemos de hacerlo de una manera sencilla. Obviamente aquí el Señor en Mateo dice, bueno, entra a tu aposento para que tú tengas este tiempo de comunión con el Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen ese tiempo de que ustedes están diciendo 5 minutos voy a estar en mi devocional, pero todo lo que soy yo lo voy a dar al Señor? A veces estamos apurados por los niños, por el trabajo, por la comida, por la cena, por todo, y nos olvidamos de esta parte, de nuestra comunión con el Señor. Es importante darle un tiempo de tu vida al Señor, porque el Señor te está dando la vida y dio su vida por ti. Por eso es importante que mínimo 5 minutos, diría un pastor, ¿no? 5 minutos que tú le des al Señor, que tú hagas una lectura, que tú hagas una oración, obviamente, ¿verdad? No es nada más la lectura y la oración. Es escudriñar su palabra, pedir su dirección. Conlleva muchas cosas. Ya ahorita ya hay mucho material para hacer tu devocional. Pero el importante es que lo hagamos, hermano, de manera diaria. No nada más pedirle al Señor cuando yo tengo la necesidad. Cuando ya me estoy viendo en aprietos y cuando ya veo que ya me estoy ahogando. No. Dice el Señor, orad sin cesar. Entrar en tu aposento y cerrada la puerta quiere decir que tú vas a estar dirigiéndote al Señor. Porque Él te va a recompensar y no es por la recompensa, sino es porque
Tú sabes que el Señor te va a contestar de una manera u otra. Siempre de una manera sencilla, no ser jactanciosos, que la gente me vea lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo. A veces nos decía un pastor, muchas veces oramos y luego utilizamos palabras que muchas veces ni conocemos, pero porque sabemos y las escuchamos, las repetimos y se hacen nuestras. Por eso hay que saber puntualmente qué es lo que vas a decir. Mejor que sea una oración sencilla, que tú puedas comprender, para que de esa manera el Señor, pues obviamente tú vas a comprender lo que estás diciendo, ¿verdad? De una manera humilde, una actitud humilde. No es necesario utilizar esas palabras rimbombantes, ¿verdad? Que ni siquiera sabemos qué significan. Debemos de orar en todo lugar, pero de corazón, hermanos, agradeciendo siempre a Dios. Y vemos, ¿verdad?, que hay una forma de cómo nos dicen cuando nos enseñan a orar, nos dicen que que demos gracias, luego pues te confiesas, después ya haces tu petición y ya, ¿no? Terminas. Eso es lo que nos decía un pastor a nosotros. Pero ¿de qué manera debemos orar, hermanos? Debemos de orar, pues realmente no importa la posición. Yo hace mucho, cuando estaba en el Esfuerzo Cristiano, hicimos un rally de oración con los jóvenes. Y en cada rally les hicimos peticiones. Y en cada puesto tenían que hacerlo de manera diferentes. Unos tuvieron que hacerlo acostados, otros boca abajo, y así de diferentes maneras muy diferentes a las que nosotros pudiéramos orar dentro de la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros terminamos de hacer esta oración y ya nos juntamos, ya analizamos cómo se sintieron, muchos decían, es que ¿dónde está la reverencia? Es que ¿cómo vamos a orar así? Muchos se sintieron incómodos. Yo le decía, bueno, está bien, pero si una persona está enferma y no puede estar boca arriba y está boca abajo o de lado, pues tiene que orar, ¿no? Yo les hacía ver que no importaba, esas eran formas que nosotros utilizamos por un propósito, y no les digo que ustedes lo hagan, pero hay gente que está postrada, hermanas, hay gente que no puede pararse, hay gente que no puede ni venir al templo, pero puede orar. Hay gente que pues no sabemos, ¿verdad?, de si Dios y ellos pueden orar, gente que no habla, ¿verdad? Y que también no estoy hablando de los sordomudos ni demás, sino la gente que está enferma, ¿no?, que ya está de gravedad. Pues sabemos que en su gracia y misericordia del Señor, pues ellos oran en su manera, ¿verdad? En ese tiempo los chicos decían, no, ya no queremos orar así, ya no queremos que nos pongas esta actividad. Yo les decía, es que hay que ver, o sea, a veces nosotros estamos aquí, podemos estar parados, podemos estar hincados, podemos estar sentados, pero nuestra mente, ¿dónde está? ¿Dónde está tu mente cuando tú estás aquí en la iglesia? ¿Estás realmente orando al Señor? Tu mente, tu corazón, tus palabras, lo que tú estás escuchando del que está orando, ¿realmente tú lo estás siguiendo puntualmente? ¿O estás divagando en otras cosas, en tus necesidades, en tu preocupación, en las cosas? Bien lo decía la hermana cuando empezamos el culto, ¿verdad? Que todos nosotros estemos ahorita, nuestra mente y nuestro corazón, en lo que estamos haciendo, que es alabando al Señor, escuchando su palabra. Cuando oremos, hermanos, siempre que lo que nosotros hagamos, siempre tomemos en cuenta que si nosotros estamos en otros lugares, el Señor ni siquiera va a escuchar nuestra oración. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidáis de corazón, creyendo lo recibiréis. Pero si nosotros no estamos enfocados en lo que el Señor nos está diciendo, pues así lo que pidas, así vamos a recibir. Por eso es que si el Señor no nos contesta como nosotros queremos, pues no nos enojamos con el Señor.
sino más bien hay que hacer un recuento de nuestra vida, de cómo estoy sirviéndole al Señor, cómo estoy orando, cómo estoy leyendo, cómo estoy viniendo, con qué actitud estoy viniendo a la iglesia. Este tiempo es el tiempo de comunión con Dios. Yo le decía a una hermana apenas, le digo, es que es muy difícil a veces uno cuando está enfrente de una iglesia. Los hermanos, es que ya se tardó el pastor, ¿no? O ya se tardó la hermana y ya nos tardamos media hora y ya son 1:47 y pues ya hace hambre, ¿verdad? O ya tenemos una actividad. Es el día del Señor. Tú tienes tu tiempo, sí, el Señor nos da nuestro tiempo. Nos permite hacer muchas cosas. Tienen culto, ¿verdad ustedes? Nosotros ahí en la congregación no hay culto en la tarde. Pero que este día sea el día del Señor y que tu prioridad, hermanos, que si se tarda el hermano un poquito, pues hay que aguantarnos. Pero que todos tus sentidos, desde que empieza el culto hasta que acabe, que todo esté dirigido al Señor. Porque Él nos da mucho, hermanos. Él murió en una cruz, Él nos dio la salvación, Él nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Y el Señor te dice, bueno, mínimo un día, dámelo a mí. Por eso es importante, hermanos, todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Cuando realizó, pues este tiempo, el Señor, es importante que nosotros tomemos en cuenta, hermanos. Así es como nosotros lo debemos de hacer creyendo. Ya voy a terminar, para que no digan que me tardo ya 1 hora. Señor Jesucristo nos dio un ejemplo que en cada circunstancia que tengamos oremos a nuestro Dios. Si Él no hubiera orado o platicado con su Padre, ¿qué es lo que hubiese? Se le hubiera hecho muy difícil soportar todo lo que Él padeció cuando estaba en esa cruz y desde antes, ¿verdad? Para pagar por nuestros pecados. ¿Por qué no orar, hermanos? Vemos en el versículo 15 al 16 de Lucas. Perdón, es Santiago. Santiago 15 y 16. Santiago 5, 15 y 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Dice, orad siempre unos por otros, hermanos. Yo espero que en este tiempo, hermanos, ustedes pues sigan teniéndolos en cuenta, hermanas. Últimamente hemos pasado por mucha enfermedad. Hay muchas, estoy en un grupo y aparte de mis amigas, somos 4, nada más de repente nos enfermamos y uno pues ya ni puedo decirle uno, pues te apoyo económicamente porque tú también estás en necesidad, ¿verdad? Pero pues aunque sea en oración estamos. Yo espero, hermanos, que ustedes sigan orando por nuestros pastores, por los líderes, por los que están en el servicio, por los que estamos trabajando para el Señor. Porque la verdad, hermanos, sí necesitamos mucho de sus oraciones. En 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas y oraciones, ¿verdad? Es importante, hermanos, que oremos por todo el mundo, pidiendo que a Dios se les muestre su bondad y los ayude en todo lo que necesiten. Por nuestros gobernantes, nuestras autoridades, para que vivamos en paz y de una manera obedeceremos a Dios y llevando bien con todos. Orar por la iglesia, hermanos, es muy importante, por los niños, por los pastores, por los misioneros transculturales, las misioneras que están en el campo nacional, por el país entero, por las mujeres, por todo lo que implica el trabajo de la iglesia. Hay mucho por lo cual nosotros debemos orar, hermanos. Y aparte las peticiones que tenemos cada uno en particular. Dice que la oración eficaz, la oración poderosa del justo, nosotros que somos justos por el Señor Jesucristo, dice que puede mucho. Nosotros somos los justos que con nuestra oración podemos hacer grandes maravillas, hermanos. El Señor nos ha dado una comisión. ¿La gran comisión de qué? De predicar a toda criatura. Y dice el Señor que te manda en Jerusalén. ¿En dónde más?
en Samaria, ¿y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces, si Dios los ha traído aquí, hermanos, créanme, con sus oraciones pueden ayudar a esas personas que van a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra, porque el Señor nos ha mandado a predicar su palabra. Y que aquí donde ustedes estén, hermanos, pues prediquen su palabra, ¿verdad? Porque eso es algo que nos ha llamado al Señor. Hay personas que llaman al Señor con un llamado especial, podríamos decirlo así, para servirle. Pero ustedes también tienen llamados, por eso están aquí. Y para que el Señor nos mantenga aquí es importante que nosotros nos mantengamos en oración. Porque si no, cualquier situación que venga difícil, es muy fácil irnos en lugar de quedarnos. La maldad siempre puede más, ¿verdad?, que el estar en los caminos del Señor. Pero por eso, por sus oraciones, para que Dios nos mantenga en este lugar. Y dice, la oración eficaz o la oración poderosa puede mucho. ¿Cómo orar? Lucas 11, 2 al 4. Ya para terminar, ahora sí. Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, reconociendo al Padre que es nuestro Señor, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así es como debemos de orar, hermanos. Aquí nos habla de varias cosas que nosotros debemos de puntualizar en nuestra oración. Que nos libre del mal, dándole gracias al Dios porque el Señor nunca nos deja. Si tienen una casa, si tienen alimentos, si tienen trabajo, es por el Señor, no es por nosotros mismos. Dándole siempre la honra y la gloria a nuestro Dios, santificando su nombre, que sobre todo que se haga la voluntad de Él y no nuestra. Pidiendo las bendiciones materiales y dándole gracias porque las podemos tener, a pesar de cómo seamos, ¿verdad? El Señor siempre nos contesta, a pesar de que seamos muchas veces malos hijos. El Señor siempre nos bendice. El Señor es misericordioso, el Señor es amoroso y sobre todo, hermanos, no dejemos de confesar nuestros pecados. En conclusión, el éxito en nuestra vida cristiana y en nuestro servicio como cristianos, y bueno, nosotros como misioneras, ¿verdad?, debe ser la oración. El que nosotros tenemos en una verdadera comunión, estemos en una verdadera comunión con Dios por medio de la oración, intercediendo unos por otros. Es necesario que ustedes oren por nosotros, hermanos, como misioneras, porque no es fácil el trabajo, yo se los decía, y menos siendo mujeres. Muchas veces a nosotros nos dicen, no, es que las pastoras, es que las pastoras, es que las pastoras, y nosotros siempre decimos, es que soy misionera, ¿verdad? Uno no quiere ser pastora, pero siempre nos dicen, o hay celo, ¿verdad?, en el llamado. Oren por nosotros, hermanos, es muy difícil. En la congregación me decía, hermana, pero si se viene, va a vivir sola, ¿hay problema? Y yo no. Hermana, pero ¿y las visitas? Yo las voy a hacer sola, no se preocupen. Si alguien me puede apoyar, está muy bien. Hermana, pero es que nos sentimos muy, pues muy mal porque se va a quedar sola. Yo no se preocupen. El Señor siempre nos sostiene. Obviamente, Dios nos ha también enseñado a cuidarnos, ¿verdad? Cada uno creo que sabemos cuidarnos. Pero también el Señor nos ha mandado a muchos lugares. Yo he conocido a amigas que han ido a la sierra, que han ido a lugares difíciles, donde se tienen que caminar, que camión, que burro, y así, ¿no? Que la lanchita, y hasta que llegas al lugar. El Señor siempre nos guarda, hermanos, pero siempre con su oración ustedes nos van a sostener. La iglesia es la única que nos puede sostener para ir a esos lugares. Hay muchas situaciones difíciles, ¿verdad? En la actualidad, en los estados, vemos que hay mucho feminicidio, ¿verdad? Ustedes no crean que a nosotros no nos preocupa. Somos mujeres solas, la gente sabe que vivimos solas. Sin embargo, sabemos que Dios nos sostiene, el Señor nos cuida, el Señor nos guarda.
pero solamente, hermanos, con sus oraciones nos podemos mantener con esa fe, ¿verdad? Con esa voluntad del Señor. Pero que sea siempre nuestra oración consciente que solamente por su soberana voluntad, que nos conteste nuestras oraciones, hermanos. Me dio mucho gusto, hermanos, estar en esta tarde con ustedes y espero que haya sido de bendición. No se retire, hermana Anita. Quiero pedirle al hermano Virgilio que por favor pase y haga una oración especial por la vida y ministerio de nuestra hermana Ana.